Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Irvin Escobar y voy a presentar mi proyecto de investigación acerca de integrar el delito de violencia familiar en el artículo 19 de la Constitución Política para así asegurar la prisión preventiva oficiosa para este tipo de delitos. El planteamiento del problema, el propósito de esta investigación es denotar el aumento de violencia familiar, además de la violencia de género que aún con las reformas generadas en el año anterior próximo no han dado resultados satisfactorios para reducir la tasa de ocurrencia de este delito. Es decir, que el propósito de esta investigación, el por cual surge, es dar una solución a la cual se estará mencionando en unos momentos. El aumento de la violencia familiar en México ha aumentado drásticamente desde los últimos años, incluyendo junto con los feminicidios, incluyendo con esta pandemia o en esta emergencia sanitaria que está viviendo, el aumento ha sido muchísimo mayor debido a que las personas se mantienen en su hogar y ha denotado diferentes problemas. También otro de los problemas que encontramos es que la facilidad que tiene el imputado a obtener medidas cautelares menos gravosas, es decir, que no se obtiene solamente con la prisión preventiva, sino que puede obtener libertad bajo caución o ir a firmar de vez en cuando con un juez. También el aumento, como mencionaba anteriormente, desmedido de los feminicidios en México, causa de la violencia familiar que se ha vivido en nuestro país, tanto con parejas como con unión libre que ha ido aumentando. Y en cuanto a la limitación de este trabajo, en cuanto a territorio, sería de ámbito federal debido a que se estará reformando un artículo de la Constitución. En cuanto a la limitación temporal, nos estaremos enfocando en los últimos 2 años, es decir, de 2018 hacia la fecha. En cuestión material, estaremos hablando de derecho constitucional. Y el objetivo general de esta investigación es generar una reforma en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para anexar el delito de violencia familiar al delito al catálogo de delitos graves. Con esto se estaría generando una prisión preventiva oficiosa para este tipo de delitos. En cuanto a los objetivos específicos que nos van a ayudar con esta investigación, será determinar los antecedentes y estadísticas del delito denominado violencia familiar, determinar la normatividad que regula los delitos graves, analizar y demostrar los factores por los cuales el delito de violencia familiar no tiene punibilidad efectiva para reducir este tipo de delitos, analizar la actual punibilidad de este delito cuya reforma reciente ha aumentado el tiempo de compurga en prisión, y demostrar las ventajas y los beneficios de la integración del delito de violencia familiar al catálogo de delitos graves. Bien, en cuanto a la justificación del por qué sirve esta investigación o el por qué se está realizando, es debido a que, por ejemplo, muchas mujeres no viven con su núcleo familiar, es decir, con sus papás o sus parientes cercanos. Hay algunas que se van incluso a otros estados, otras ciudades, en donde quedan completamente desprotegidas. Y es por ello que incluso, por ejemplo, cuando un agresor obtiene una medida cautelar menos grave, que es, por ejemplo, prisión domiciliaria o que porte algún brazalete, el hecho de que esté con la víctima se me hace una violación a los derechos humanos de la integridad física de la víctima. En cuanto a su importancia, con el actual aumento de los feminicidios en México y debido a que este tipo de delitos no ha parado, creo que es de vital importancia generar un mayor castigo hacia las personas que cometen este tipo de delitos. En cuanto a sus aportes, se estará generando un nuevo sistema de justicia y de mayor protección hacia las víctimas de este tipo de delitos, y también se estaría generando una nueva era, se podría decir, en cuanto a la protección de la integridad de las víctimas de este tipo de delitos. Por ejemplo, al requerirse la prisión preventiva de manera oficiosa, el agresor permanecería un tiempo en prisión preventiva lejos de la víctima, que le ayudaría tanto a la víctima como al victimario en poder tener diferentes acercamientos con autoridades correspondientes, por ejemplo, la víctima que vaya a tratamientos psicológicos,
pueda reunirse con su familia, que se encuentre a salvo, que pueda tener atención médica. Y al agresor podríamos anexar que incluso el mismo delito actualmente pide que se realice una valoración psicológica a la víctima, bueno, al victimario, y que también pase por un ciclo de corrección, se podría decir, o en este caso que tenga una reinserción correcta. Lo que estaríamos ofreciendo en este caso sería darle una nueva oportunidad a las víctimas, que tengan la seguridad de que puedan estar tranquilas en su casa o en casa de sus familiares cuando tengan la oportunidad, o en caso de que no en su propio domicilio, que puedan estar tranquilas, que no estén pensando en qué puede pasar, qué consecuencias puede haber teniendo al victimario nuevamente ahí en su domicilio. En cuanto a las preguntas, estamos corroborando, pensando en cuanto a la redacción actual del artículo 19 constitucional, sí garantiza la protección a los derechos humanos de las víctimas de dichos delitos catalogados como graves, que exigen, perdón, la prisión preventiva de manera oficiosa. Si la actual ejecución de las medidas cautelares del delito de violencia familiar asegura la protección a las víctimas de dicho delito, y si es necesario reformar el artículo 19 constitucional a efecto de integrar el delito de violencia familiar para así garantizar el derecho humano de la víctima para su integridad física mediante la exigencia de la prisión preventiva. Por el momento sería todo. Agradezco su atención. Que tenga buena tarde.